Presidente, tocando el tema de la excongresista y expremiera Nájara, es la realidad de lo que pasa, presidente, todos los días en los hospitales. Es una realidad, es lo que pasa todos los días con los pacientes, presidente, en salud. Y se ha mencionado acá los indicadores y se ha manifestado así someramente, ¿no? ¿Cómo van los indicadores? Que se encuentran con cumplimiento aceptable. Pero vemos que todo día a día el tema es el caos, las colas, las postergaciones de intervenciones quirúrgicas, etcétera, etcétera. Pero yo recomendaría, presidente, que se mencionen indicadores puntuales, ¿no? Porque solamente aquí se habla de cuánto se ha programado y cuánto hay de consultas, por ejemplo, hay hasta la fecha en relación a julio de 2017. Por ejemplo, 108% ya en intervenciones quirúrgicas. O sea, 108, significa que sigue todavía la cantidad de cirugías que se van a dar dando y que ya sobrepasaron ya incluso las metas, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, también tratamientos especializados, 123%, y así sucesivamente. Todos ya están llegando al 100%. Eso implica que hay convulsión de pacientes. Entonces recomendaría, presidente, que se haga un mejor informe en relación a indicadores, ¿no? Que cada porcentaje de ocupación cama, egresos, ingresos, y por ende también mortalidades respectivas, infantil, materna, etcétera, ¿no? Entonces no lo he visto acá. Presidente, el tema de la congresista, como repito, Ana Jara, yo debo decirle que en la realidad lo que pasa todos los días en los hospitales y lamentar el fallecimiento de la madre de la excongresista Ana Jara. Pero el cuadro también por el que venía la emergencia, venía por un shock séptico, fibrosis pulmonar, es decir, venía con un cuadro terminal. Y aquí se habla pues de que la madre de la ex ministra Ana Jara fue atendida en shock trauma desde el primer momento que ingresó a la emergencia del hospital. No se condicionó su atención a la presentación del DNI. La paciente subió a UCI cuando se contó con la cama disponible y lo que sí, ya se manifestó acá que existe un grave problema de comunicación interna entre la emergencia y el hospital que pone en riesgo a los pacientes todos los días en su traslado al hospital. Esta emergencia que lamentablemente, incluso vamos a ver cuánto ha costado, pero ¿cómo es posible que se haya construido? Prácticamente es una emergencia, una isla ahí, que no tiene ninguna forma como llegar digamos, a lo que es el hospital Rebolate. Tienen que salir del hospital y prácticamente como 3 cuadras para que recién pueda ingresar a la hospitalización del hospital Rebolate, ¿no? Es inaceptable. Entonces, según la historia clínica de la UCI y el hospital de Ica, la paciente fue trasladada sin criterio médico y en estado terminal. Y que bueno, es cierto que se coordinó con el premier Zamala, o si se coordinó con usted, este traslado, y si se hizo realmente la coordinación con el equipo de guardia del hospital, ¿no? Porque se manifestaba de que no se habría hecho la coordinación de perspectivas con el equipo de guardia del hospital. Y bueno, a pesar de todo, fue atendida, sin necesidad que le presenten el DNI, pasó a trauma shock e incluso ya se había coordinado su pase a la UCI. En el trayecto, pues, en la ambulancia, como se tiene pues, que trasladar en ambulancia a los pacientes para que vayan desde la emergencia hasta el interior del hospital Rebolate, lamentablemente la madre de la ex congresista Ana Jara pues falleció, y es lo que pasa realmente día a día con todos nuestros pacientes que llegan en emergencia al hospital, a la emergencia de Rebolate. Incluso cuando dicen 163 camas, presidente, la emergencia de Rebolate no tenía 163 camas, tenía 263 camas. O sea, menos camas que lo que tenía la emergencia del hospital Rebolate. Esa es una verdad también, o sea, que no es que antes había menos camas, hay menos camas que lo que había en la emergencia de Rebolate. Entonces, en esto quiero decirle, presidente, es de que si bien es cierto, sancionaron al personal de salud, y mi solidaridad con mis colegas médicos, enfermeras, técnicos que atendieron a la madre de la excongresista,
Pero sin embargo, sin aún haber una investigación, lo sancionaron. De manera irracional, sin un proceso de investigación de por medio. Y recientemente me enteré, bueno, a través de la presidencia, que el presidente ejecutivo ya lo repuso al personal. Quisiera saber si es cierto o no, pero de lo contrario, yo diría casi ya se pidió las disculpas del caso al personal que atendió a la madre de la ex congresista Ana Jara, porque ellos han hecho su trabajo. Los temas administrativos son otros. Y en ningún momento se pidió el DNI para atenderlo, pasar a trauma shock y pasarlo incluso a la unidad de cuidados intensivos. Presidente, en la emergencia, digamos, en la gestión de la expresidenta de Ejecutiva de Salud, Virginia Bafigo, dilapidó 7 millones en la construcción de ese hospital de Soles. Bueno, dilapidó en 7 millones en tercerizaciones y gastó más de 100 millones en publicidad. En su gestión se construyó la emergencia, cuya inversión asciende a más de 100 millones de soles. Esa emergencia, presidente, costó 100 millones de soles. Y lo patético, como dice, no tiene conexión interna con el hospital. El presupuesto de 2017 para gastos por tercerizaciones en su gestión, señor Gabriel del Castillo, asciende a 2.277 millones. A junio ya ha gastado 1.017 millones y el 45% del gasto mensual en promedio, o sea, 160 millones por mes, presidente. O sea, el 45% del presupuesto de salud ya ha sido gastado en, que es equivalente a 1.017 millones, ya prácticamente ha sido gastado en tercerizaciones, es decir, 2.277. Y si cogemos esto en promedio, o sea, si digamos en tercerizaciones pues teníamos una cifra inferior, el año 2016, 2.164, 1.996, el año 2015, o sea, con su gestión están aumentando las tercerizaciones. 2.277 millones de soles programados. Ya se gastaron 45%. Entonces, a la pregunta va ahí, o sea, ¿vamos a seguir con el tema de las tercerizaciones? Porque por lo visto en su gestión, usted está ahí para promover, facilitar en el extremo las tercerizaciones. Presidente y al presidente ejecutivo, a un año de su gestión como presidente ejecutivo de salud, ¿qué ha hecho usted para solucionar este grave problema que pone en riesgo la vida y la salud de los asegurados que diariamente acuden al Hospital Río Baleati? Y según la expresidenta ejecutiva de salud, Virginia Bafigo, dice que dejó el expediente técnico aprobado ya, con su presupuesto de 8 millones, es lo que ha dicho, no públicamente en televisión, para la construcción del puente que une la emergencia con el Hospital Río Baleati. A un año de su gestión, ¿por qué no se construyó ese puente? Queremos que nos explique usted. Ahora veo que hablan de otro proyecto de 2 millones, pero realmente queremos que nos explique. Ha tenido que pasar esto que lamentamos con la muerte de la señora madre de una ex congresista, para que recién se ponga en tapete realmente el tema de que esa emergencia pues está desconectada del hospital. El tema de los indicadores, nos decíamos que es importante que nos explique, pero el tiempo de espera, si el 2014 era 30 días, el tiempo de espera para una intervención quirúrgica 110 días, la capacidad resolutiva de atención, el déficit de médicos, se habla de que son 11.673, hay un estudio actuarial acá. El déficit de enfermeras, 37.379. El déficit de cama, 14.223. O sea, ¿qué han hecho por este tema? ¿No? Yo por lo que veo es absolutamente nada. Y hay indicadores también que lo mandan, la mismos, digamos, hay indicadores ya sea del Banco Mundial, de la Organización Panamericana de la Salud, que dice de manera puntual cuánto debe ser, digamos, el promedio. Otro tema, presidente, es el viaje a Londres. Hay un viaje a Londres que, según resolución ministerial número 063-2017 TR, fue autorizado para viajar a Londres para participar en un evento, miren cómo se llama el nombre, en la misión de APPs en el sector salud. ¿No? Misión de APPs en el sector salud.
Hay que recordar acá, por ejemplo, que hay APPs como Kaelin y Barton, en la que se gasta 300 millones de soles en estas APPs. Y es que, llevado a cabo el 19 al 21 de abril de 2017, Salud tiene 4 contratos de APPs, 3 se encuentran en etapa operativa y existe una cartera de proyectos priorizados bajo la modalidad de APPs que se encuentran en etapa de evaluación. Y bueno, recordarle acá que lo que se va a hacer también en Piura, en Chimbote, en Instituto del Niño y Adolescente, son un monto de 1.227 millones que está en proinversión por fase factibilidad, van a ser por APPs. Van a ser por APPs. Acá también quiero decir, en Chimbote es APPs. Y las experiencias que hemos tenido ya saben que son malas en APPs. Entonces, presidente, existe una cartera de proyectos priorizados en modalidad de APPs. Quería decirle, ese es el modelo que pretenden hacer en futuro, en el presente y futuro, en e-salud. Seguir con la modalidad de APPs, la privatización de la salud. Lo otro es, quisiera que nos informe sobre los resultados que tuvo en dicho viaje en beneficio de los asegurados, porque incluso el SINANSOP, y que es también una agrupación de asegurados, ha dicho que realmente no les va a beneficiar en nada, porque es profundizar más la privatización de la salud. Y, sin más que decir esto, usted es desde noviembre del 2016 presidente ejecutivo de salud, pero desde el 11 de abril de 2007 el sueldo de 15.000 se fue a 25.000, ¿no? Pero ya como locador, o sea, un contrato por locador. O sea, es decir, que actualmente no tendríamos presidente ejecutivo de salud, porque el presidente ejecutivo de salud se nombra por resolución suprema, y lo firma en este caso Pedro Pablo Kuczynski, y es una modalidad de contrato 728. 728. Al no tener ahora usted ese contrato de 728, que le da prácticamente vía resolución suprema, firmado por Pedro Pablo Kuczynski, vale decir, el cargo estaría pues vacante, ¿no? O sea, no habría presidente ejecutivo de salud, porque incluso miren lo siguiente, ¿no? Si bien es cierto se aumentó de 15.680 a 25.000 soles mensuales, usted fue designado como presidente ejecutivo mediante resolución suprema del CERLA 017-2016 TR, de 31 de agosto de 2016, firmado por PPK y por el ministro de Trabajo. Sin embargo, mediante carta dirigida a la Gerencia General de Salud, usted, mira, presidente, solicita licencia sin goce de haber del régimen laboral, decreto legislativo 728, a fin de que se suspenda su vínculo laboral con el salud. O sea, presidente, no tiene vínculo laboral con el salud. Ahora es un locador. Entonces, prácticamente, la plaza de presidente ejecutivo de salud está vacante, está libre, y todo la documentación que se ha ido emitido desde esa fecha es nula. No sirve. Entonces, eso, presidente, es importante que acá la Comisión de Salud tiene que saber esto. Presidente, ¿qué funciones cumple en salud si sigue ostentando prácticamente ahora el cargo de presidente ejecutivo de salud? E incluso, miren, cuando se fue a ese evento de Londres, a usted le dan, acá tengo justo la resolución, usted se va como presidente ejecutivo de salud, ¿no? Y ya usted no era presidente ejecutivo de salud, usted era un locador. O sea, ¿por qué? Incluso hay viáticos por cerca de 1 millón, por cerca de 1.000 soles, pero los pasajes, todo eso es viaje financiado por el gobierno británico, ¿no? Pero, o sea, ¿y usted se va como presidente ejecutivo de salud? Entonces, presidente, si usted presta servicios como locador, entonces no existe solicitud del ministro de Trabajo dirigido al Fondo de Apoyo General, al FAC, del MEP, para la contratación como personal altamente calificado. Veo que también, o sea, a usted le estarían contratando como personal altamente calificado, ¿no? Y bueno, para eso hay que tener ya sea un título ya sea un grado de maestro o doctor, etcétera, ¿no? Pero de todas maneras, estaría usted siendo un locador o un personal altamente calificado. Presidente, el gobierno, para el presidente ejecutivo, bueno, te termino. Presidente, el gobierno ha planteado, sé que
ha planteado reducir los aportes de los empleadores a salud del 9 al 5%. ¿Cuál es la posición de salud? Reducir del 9 al 5%. ¿Cuál es la posición de salud? Porque según el estudio financiero actuarial elaborado por la OIT, plantea más bien elevar de 9 a 9.5%. Ojo, la recaudación bajaría tremendamente. ¿Y a cuándo asiente la deuda también que debe el Estado a salud, no? Hay un proyecto que recientemente se ha presentado para los jóvenes de 18 a 29 años y habla de que subsidio de lo que es salud como un beneficio para las empresas para que puedan dar empleo a los jóvenes. Pero, presidente, ¿cuál es la posición realmente del presidente ejecutivo de salud? Porque miren, son cerca de 57 millones, 70 millones que tendría que, digamos, es un déficit prácticamente para salud y recuerden que no estamos creciendo al 6%, vamos a crecer al 3%, entonces es sumamente delicado, presidente. Entonces, y para terminar, presidente, lo siguiente. Nos dijo en un momento el presidente ejecutivo que no teníamos plata en salud y a la fecha tenemos un superávit de 306 millones. Sí hay plata en salud. 306 millones es el superávit a junio. El tema del presidente de los terceros ya lo mencioné, que es 2.277, estamos en aumento prácticamente en el tema de la tercerización. Ya se pagó el 45%. Servicios médicos contratados. A junio ya se gastó 798 millones de lo programado, 1.438 millones. Y esto es lo más catastrófico. Presidente, en gastos de capital, de todos los 36 millones que se tiene para gastar en gasto de capital, solamente se ha gastado 17%, 106 millones. Del presupuesto de inversión, 21%. En equipamiento, por eso que no están equipados nuestros centros de salud, pues, ¿no? Solamente el 7%. Repito, el 7% es lo que se ha gastado a la fecha en equipamiento. Y en inversión financiera, 24%. ¿En qué está? Se ha gastado 202,48 millones. En bolsa. ¿En qué se ha gastado el dinero de salud? ¿Está en bolsa? ¿Cuánto está en bolsa? ¿Y cuáles son los beneficios? Y en medicinas, solamente se ha gastado, presidente, 722 millones. Es decir, el 40%. 40%. Por eso no hay medicamentos también en los establecimientos de salud, pues solamente se ha gastado el 40%, nada más, presidente. Entonces, y yo le agradezco por esta intervención, presidente, y que si una vez tenga que corregirse esto, yo creo que aquí hay un tema de incapacidad y que debería traducirse, presidente, en un dar paso al costado, una renuncia, ¿no? Porque es sumamente grave la incapacidad, ¿no? Gracias. Tiene uso de la palabra.